En esta ocasión hablaremos sobre la vida de David Hume. Hume nació el 30 de mayo de 1711 en el Reino de la Gran Bretaña, en la cuna de la nobleza de la frontera de Inglaterra, siendo el menor de tres hermanos. Su padre era un abogado reconocido que falleció en el año de 1714, cuando aún David era un chiquillo. Desde ese momento, junto con su madre y sus hermanos, se fue a vivir a Ningwells, criándose junto a su tío, el hermano de su padre. En 1722 entró al colegio, en el cual enseñaban discípulos de Newton, y en esa etapa de su vida fue que empezó a leer a variados poetas latinos y escritores ingleses. Su familia anhelaba que éste decidiera la carrera de Derecho. 1734 fue un año cúspide para David, ya que se encontró en una crisis que le expresó en una carta a John Arbuthnot. Su máxima preocupación para esta época es que toda temática le causaba repudio, le causaba asco, a menos que ésta estuviera estrechamente enlazada con la filosofía y los saberes en general que podía albergar el cerebro humano. En este punto de su vida sintió tanta repugnancia hacia otras carreras que en contra de su familia, sus costumbres y sus amistades, se rehusó rotundamente a estudiar derecho. Fue en Francia a sus 26 años de edad cuando terminó de redactar su Tratado de la Naturaleza Humana, tomos de libros los cuales publica en 1739 de manera anónima, siendo estos un fracaso público. Luego de este acontecimiento, Hume regresó a su casa con su familia en Escocia en el año de 1739. Un año después empezó a publicar sus ensayos morales y políticos, obra que sí fue un rotundo éxito para su carrera. Hume fue uno de los filósofos y eruditos más reconocidos de su época, siendo uno de los más destacados por su hambre incesante de conocimiento y sus grandes aportaciones a los que son los conocimientos sobre la conducta humana y los pensamientos de los mismos. Aunado a ello, propuso una teoría que explicaba de dónde provenía el conocimiento de cada individuo. Ahora hablaremos de su pensamiento. En algunos momentos de su carrera se pensó que David era ateo. No obstante, él rechazó rotundamente esa idea, ya que tenía profundamente inculcada la ideología de un Dios todopoderoso, que todo lo veía y todo lo sabía. Aunado a ello, en los inicios de su vida fue un hombre sumamente liberal, hambriento por el conocimiento y la sabiduría que éste podría aportarle, de tal manera que llegó al punto en el cualquier otra temática le causaba repulsión. La teoría empirista de Hume. Hume se refiere a que no se nace con conocimientos, aunque para muchas personas puede ser esto obvio. Hume afirmaba que ni siquiera lo que llamaban dones era desde la cuna. Esto se iba desarrollando con la evolución del manejo de nuestro cuerpo y la práctica de vida. Así que algunas de las características más relevantes de esta teoría son las siguientes. Número 1. No existen los conocimientos innatos. Los seres humanos llegamos a la vida sin saberes previos ni esquemas de pensamiento que delimiten cómo debemos concebir la realidad. Todo lo que llegaremos a saber será gracias a la exposición y a las experiencias. De esta manera, Hume negaba el dogma racionalista de que hay verdades que existen por sí mismas y a las que podríamos tener acceso en cualquier contexto posible, tan solo mediante la razón. Número 2. Existen dos tipos de contenidos mentales. Hume distingue entre las impresiones, que son esos pensamientos que se fundamentan en cosas que hemos experimentado a través de los sentidos, y las ideas, que son copias de los anteriores y su naturaleza es más ambigua y abstracta al no tener los límites ni los detalles de algo que se corresponde con una sensación originada por ojos, oídos, etc. Lo malo de las ideas es que, a pesar de corresponderse exactamente con la verdad, nos dicen muy poco o nada acerca de cómo es la realidad. Y a la práctica, lo que importa es conocer el ambiente en el que vivimos, la naturaleza. Número 3. Hay dos tipos de enunciados. A la hora de explicar la realidad, Hume distingue entre los enunciados demostrativos y los probables. Los demostrativos, como su nombre indica, son aquellos cuya validad puede ser demostrada evaluando la estructura lógica. Por ejemplo, decir que la suma de dos unidades equivale al número 2 es un enunciado demostrativo. Eso implica que su verdad o falsedad es evidente en sí misma, sin necesidad de investigar acerca de otras cosas que no estén contenidas en el enunciado o que no formen parte del marco semántico en el que se encuadra ese enunciado. Los probables, en cambio, se refieren a lo que ocurre en un tiempo y en un espacio determinados, y por consiguiente no se puede saber con total seguridad si son ciertos en el momento en el que se enuncian. Por ejemplo, mañana lloverá. Número 4. Necesitamos los enunciados probables. A pesar de que no nos podamos fiar totalmente de su validez, necesitamos respaldarnos con enunciados probables para vivir, es decir, confiar más en unas creencias y menos en otras. De no ser así, estaríamos dudando de todo y no haríamos nada.
Así pues, ¿en qué se fundamentan nuestros hábitos y nuestra manera de vivir siguiendo unas creencias sólidas? Para Hume, los principios por los que nos guiamos son valiosos, porque es probable que reflejen algo cierto, no porque se correspondan exactamente con la realidad. Número 5. Las limitaciones del pensamiento inductivo. Para Hume, nuestras vidas se caracterizan por estar asentadas sobre la creencia de que nos conocemos ciertas características invariables acerca de la naturaleza y todo lo que nos rodea. Estas creencias nacen a partir de la exposición a varias experiencias similares. Por ejemplo, hemos aprendido que al abrir el grifo pueden pasar dos cosas, o cae líquido o no cae. Sin embargo, no pueden ocurrir que salga líquido, pero en vez de caer, el chorro se proyecta hacia arriba, en dirección al cielo. Esto último parece evidente, pero teniendo en cuenta las premisas anteriores, ¿qué justifica que vaya a seguir ocurriendo siempre del mismo modo? Para Hume no hay nada que lo justifique. De la ocurrencia de muchas experiencias similares en el pasado, no se deriva lógicamente que siempre vaya a pasar eso. Así pues, a pesar de que hay muchas cosas acerca de cómo funciona el mundo que parecen evidentes, para Hume estas verdades no lo son realmente, y solo actuamos como si fuesen por convivencia o más concretamente porque forman parte de nuestra rutina. Primero nos expondremos a una repetición de experiencias y luego asumimos una verdad que realmente no está ahí. Hume tiene varias frases y las principales son: el hombre es el mayor enemigo del hombre. Esto quiere decir que en algún momento de la vida nosotros acabaremos con nosotros mismos. Nada resulta más sorprendente para el que examina los asuntos humanos como mirada filosófica que la facilidad con la que la mayoría es gobernada por la minoría. Con esto se hace referencia a que, si lo ves desde un punto filosófico, es asombroso o impactante la manera en que un presidente y su gobierno pueden hacer o gobernar o manipular al pueblo a su antojo. La belleza de las cosas existe en el espíritu de quien las contempla. Esto nos dice que la belleza es percatada a través de ti mismo, que puede ser subjetiva y siempre la belleza que hay en tu espíritu va a ser la que tú la contemples a través de otras cosas. La naturaleza es siempre demasiado fuerte para la teoría. Con esto se refiere a que por más que en una práctica te dé siempre un resultado exacto, en una teoría siempre te dé lo que quieras, a la hora de llevarlo a la realidad o a la práctica te va a salir un resultado menos eficaz de lo que esperabas o incluso erróneo. Cada solución da pie a una nueva pregunta. Esta es más sencilla, pues te dice que cada que tengas una respuesta de algo te va a salir otra pregunta. Aquí podemos poner el ejemplo de que mañana va a llover. ¿Cómo sabemos que va a llover? Porque los meteorólogos lo dijeron. ¿Y cómo ellos lo dijeron? En base a cómo se va moviendo el clima. Y así van surgiendo más pregunta tras pregunta. La última frase principal de Hume es: todo el mundo se queja de su mala memoria, nadie de su poco entendimiento. Esto quiere decir que pues hay gente que dice, no, que a mí se me olvidó esto y se empieza a quejar, pero en realidad no se da cuenta de que no lo entendió como debió de haberlo entendido y es por eso que se lo olvidó. La importancia de Hume. Como se ha dicho anteriormente, David Hume fue un filósofo sumamente reconocido, el cual aportó diversos conocimientos a la sociedad que en la actualidad son utilizados para lo que es el estudio del comportamiento humano y la forma de pensar de cada individuo. Gracias a su teoría empírica, el conocimiento se observó desde otro punto de vista. La antigua concepción de que las personas nacían con dones se fracturó, dando paso al conocimiento mediante la experiencia. Sus aportaciones más importantes son la teoría empírica, que ya hablamos anteriormente, el problema de la causalidad. Con el problema de la causalidad nos referimos a cuando un acontecimiento sucede tras otro. La mayoría de la gente piensa que una conexión entre ambos acontecimientos hace que el segundo suceda al primero. Todo lo que sabemos es con seguridad que un acontecimiento está correlacionado con el otro. La otra teoría es el problema de la inducción. Todos razonamos sobre el futuro a partir de nuestras observaciones sobre el pasado cuando subimos a un avión. Confiamos en que el aparato se elevará. ¿Por qué? En el pasado, una gran cantidad de aeronaves casi idénticas lo han hecho sin problemas en circunstancias muy similares.
Cuando preparamos una taza de café, creemos que nos provocará la misma sensación placentera que en ocasiones anteriores, y así sucesivamente. Y la última es la teoría del conocimiento de David Hume. Hume reduce todo nuestro conocimiento a percepciones, es decir, a representaciones mentales que tienen su origen en los sentidos. Distingue fundamentalmente dos clases de percepciones: las impresiones, que son las cuales son vivas e intensas, y las ideas, que son débiles y borrosas. La razón de que las ideas sean percepciones más débiles que las impresiones está en que éstas son copias de aquellas, o sea, las ideas son copias de las impresiones. Y las impresiones penetran en la mente a través de los sentidos y son muy intensas, mientras que las ideas penetran en la mente mediante la razón y la memoria y su esfuerzo es menor. Para finalizar, hablaremos de su relación con John Locke. John Locke y Hume comparten una estrecha relación ya que ambos fueron empiristas. Si bien Locke fue de los primeros en hablar sobre el empirismo, fue Hume quien terminó de completar su práctica. Mientras John Locke hablaba sobre lo que las ideas no eran correctas y así, Hume fue complementando cada vez lo que este fue diciendo y hasta lo llevó a la práctica. Esto fue todo por nuestra parte, esperemos que le haya gustado y adiós.